Soberanía Popular TV. Aquí cada viernes nosotras comprometidas con llevarles a ustedes informaciones de interés en el ámbito jurídico, en esta subsección jurídica del programa Soberanía Popular TV por Teleradio América. Nosotras pues simplemente cada viernes estamos organizando y preparando para ustedes una información, un programa informativo referente a todas las novedades que hay en el ámbito jurídico. Mi compañera la doctora Marilis Durán y una servidora, pues agradecida primero de Dios de contar con esta posibilidad y de ustedes, nuestros televidentes que cada viernes sintonizan nuestro programa. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida Rosy Escoto y queridos televidentes que como cada viernes sintonizan Teleradio América para estar en sintonía y viendo a Soberanía Popular TV. Muy agradecidos como siempre con su sintonía. Dentro de las novedades, Rosy, hay un hecho que toda la prensa se ha hecho eco y la población está muy consternada, que ha sido el caso de la niña que apareció muerta en Santiago, que fue también violada, en donde están involucrados un menor de edad de 16 años y un mayor de edad de 31. Un hecho lamentable que nos está dejando ver qué está pasando como sociedad, lamentablemente, hechos tan bochornosos, desastrosos, y que nos dan una literatura de qué debemos hacer, porque en realidad es una familia que hoy día está pasando por un proceso, pero que a lo interno, en todo lo que ha sido el caso, pues se han conocido de situaciones realmente que llama la atención de que hoy día los padres vamos a tener que poner más atención a lo que es el cuidado de nuestros hijos. Así es, doctor. Este hecho lamentable, como bien usted señala, pues le ha dado un duro golpe a la sociedad dominicana en muchas vertientes. Básicamente, muchos han estado cuestionando si de parte de la madre hubo descuido o si en todo caso la madre también es una víctima del propio sistema. Ha habido dentro del sector feminista y algunos comunicadores que han estado cuestionando si real y efectivamente pudiéramos tildar la madre de descuidada. Se hace una comparación de desde dónde, dando un hacia atrás, desde dónde vienen los problemas de esa familia que lamentablemente termina en un desenlace fatal con la muerte de una de sus niñas. Me parece que esta familia tiene 3 niñas y la semana pasada pues vimos la situación que se dio, y en esta semana, el martes precisamente, la Procuraduría toma la decisión de mandar las otras niñas que conforman esta familia a lo que es al CONANI, dado que entienden que las otras 2 niñas que están vivas pues también se encuentran en un estado de emergencia y vulnerabilidad, lo cual desde mi punto de vista y como madre entiendo que ciertamente debemos proteger la integridad del menor, pero para esa familia que acaba de perder su hija en esas condiciones horrorosas, también que estas niñas sean enviadas al CONANI, eso es como revictimizar la situación. Es una opinión que real efectivamente es poner en una balanza qué tanto riesgo corren esas menores con esos padres o con esa madre, porque no preciso si real y efectivamente ellos como núcleo familiar me parece que no están conviviendo, o sea, padre y madre, porque de hecho se siente en algunas declaraciones donde el padre culpa de manera directa a la madre del hecho, porque aparentemente las personas que estuvieron envueltas en el mismo eran personas de confianza de la casa, que es donde también estamos nosotros como padres llamados a atender. Ciertamente es un cuadro doloroso por demás, porque desprender estas 2 menores también de la madre, tomando en cuenta que ninguna madre quiere que le suceda algo semejante a un hijo. A veces hay un exceso de confianza dentro de la comunidad donde se vive. Entiendo que ha sido el caso de la madre, porque incluso el Ministerio Público en principio ordenó la detención, pero el Código del Menor no establece sanciones para ese tipo de situaciones, de ese tipo de negligencia, porque esa es la realidad que hay jurídica. Pero también está la parte intencional. Ella en ningún momento se ha comprobado en modo alguno
que dejó que se fuera para que ocurriera tal hecho. O sea, no hay una intención, no hay una voluntad, y por vía de consecuencia, por eso a ella la dejaron en libertad. Porque también yo decía, bueno, pero si apresan a esta señora, ¿quién va a cuidar las otras niñas? Entonces, una vez la dejan en libertad, en medio del dolor y la situación que como madre debe estar pasando y la misma familia, entonces ahora tenemos el tema de CONANI. Sabemos que el CONANI, dentro de su mejor intención, es posible que sea una medida provisional a los fines de evaluar la parte psicológica, tanto de la madre como del padre, y conocer de manera más de cerca lo que será de ahora en adelante la convivencia con las dos niñas que quedan, de modo tal que le puedan garantizar que la parte emocional, que es la más importante en esto, y también su propia seguridad, y decimos seguridad, me refiero, es posible que tengan que abordar a la madre en cuanto a tomar ciertas medidas a los fines de evitar a futuro situaciones, no digo que parecidas, porque a veces situaciones que se dan casuísticas, que no han sido producto de una como de un entendimiento ni de una planificación, sino algo circunstancial en un momento mal, en una hora que no fue la favorable y en condiciones que permitieron lamentablemente este hecho. Pero vamos a esperar que en los próximos días realmente el CONANI haga la evaluación correspondiente y tome la mejor de las medidas en procura del mejor interés de las menores. Otra cosa que es cuestionado en relación a este hecho es el aspecto de cuando se trata de menores que cometen delitos. En el caso del menor que su nombre se omite por un tema de garantía, de conformidad a la ley de protección al menor, se ordenó una medida de coerción menos gravosa conforme lo que prevé la ley, y muchos han estado, de hecho, algunos de nuestros legisladores, dando opinión referente a que cuando se trata de un menor, como el caso de la especie, que ha sido reincidente y que de alguna manera tenía como una situación de un proceso de violación, pues simplemente que la ley sea modificada en ese sentido y que los menores sean juzgados como adultos cuando se trata y que haya un precedente. O sea, hay muchas personas cuestionando y teniendo opiniones encontradas en ese sentido, pues como bien yo decía en un grupo de amigos que estábamos, no podemos dejar de lado que hay un hecho, pero es un hecho cometido por una persona, en el caso del menor, que real y efectivamente no piensa como un adulto. Pero hay una muerte, hay una violación, hay un hecho grave, entonces si podemos decir que vamos a justificar las acciones porque no se trata de un adulto, pues entonces ahí viene el cuestionamiento que esa familia que está pasando por ese dolor y esa menor que perdió la vida, entonces estaríamos diciendo, entonces vamos a justificar esas acciones porque simplemente le tenemos que indilgar una pena menor por ser una persona que no ha adquirido la mayoría de edad. Bueno, realmente ya es un tema de ley, justamente a propósito de ese caso, ya hay una entidad de la sociedad civil, una fundación que ha hecho una propuesta o está abocándose a los mismos de la modificación al código, y justamente los códigos están diseñados en un momento determinado que son aprobados, pero en la medida en que la sociedad sigue avanzando en todos los estamentos y todas las situaciones que acontecen, pues surgen las necesidades justamente del análisis y de lo que es adecuar la legislación a lo que es el día a día. Vamos a ver qué pasa en las cámaras legislativas, pero sí es una preocupación, no tan solo por este caso, sino ya de manera anterior con otros hechos que se ven envueltos menores, con que nos encontramos con penas de apenas 5 años, que es una pena relativamente corta, pero justamente los especialistas entendemos que deberán dar su opinión y también en la parte jurídica analizar el alcance de que en estos casos también se haga como una evaluación, doctora, una ponderación y una clasificación, que no sea en lo inmediato todo que sea 15 ni 20 años, sino que haya como se regula también en los otros delitos, pues penas que vayan de acuerdo al hecho, pero que ya sí que sea un poco más drástica de lo que establece actualmente nuestro Código del Menor.
Sí, ciertamente, pues también hay una parte que es cuestionada, si real y efectivamente con aumentar las penas que vamos a conseguir que hayan cambios. Lo que sí nosotros como sociedad estamos llamados a tomar aprendizaje de estos hechos horrendos que realmente ocupan pues las noticias y que a todos de alguna manera nos afectan, para tomar medidas. Y lo que sí estamos llamados los padres es a cuidar de nuestros hijos y a velar por lo que es la integridad, y saber que en cualquiera de los escenarios un menor puede tomar mucho riesgo, y que usted como padre está llamado por la condición como tal de lo que es del padre de esos menores, es a cuidarlos. Simple y llanamente, que usted lo tilde mejor de exagerado y no de descuidado. Ese es el llamado que nosotros debemos tener claro, y a lo que estamos todos llamados a cumplir, a cuidar de nuestros hijos. Simple y llanamente. Eso es así, y ya de manera final es importante destacar la importante labor de la Policía Nacional en este caso, en la solución rápida del mismo, y sobre todo en la participación que ha tenido el Ministerio Público, porque así como criticamos aspectos que muchas veces no se cumplen en la medida que consideramos debió ser, de esa manera también debemos resaltar cuando se ha hecho una atención a tiempo, y sobre todo se han tomado las medidas correspondientes. Nosotros, doctora, vamos a una pausa ahora a cumplir con nuestros anunciantes, y antes de irnos a la pausa, invitar a nuestros televidentes de que mantengan la sintonía, doctora, porque hoy tenemos un tema sumamente interesante y un invitado de lujo que nos acompaña en esta tarde, el doctor Nelson Rudy Castillo Gando, con quien vamos a abordar todo lo concerniente a la ley del notariado, la disposición 140-15, y va orientado a que toda la población entienda qué debe cumplir y cuáles son las responsabilidades de un notario, y también usted, notario, cuáles son las responsabilidades que esta ley pone sobre sus hombros. Mantenga la sintonía y ya regresamos. Gracias por mantener la sintonía, aquí regresamos, y ya al regreso nuestro pues nos acompaña el invitado de esta tarde, y es con quien vamos a tratar todo lo concerniente a lo referente a la ley 140-15 sobre el notariado que instituye el Colegio Dominicano de Notarios, así todo lo concerniente al ejercicio del derecho notarial. Doctora, vamos a compartir con nuestros televidentes el perfil profesional de nuestro invitado antes de pasarle los micrófonos al mismo. Así es, el doctor Nelson Rudy Castillo Gando obtuvo su título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en 1986 concluyó una maestría en Diplomacia y Servicios Internacionales, magna cum laude, en la Universidad Católica de Santo Domingo. Tiene diplomacia en Derecho Notarial, profundizado por la Universidad Notarial Argentina, en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Derecho y Gestión Ambiental en la Universidad Nacional Pedro Enrique Espureña, así como Derecho Constitucional y Derecho Público Administrativo en la Universidad Castilla-La Mancha de España, entre otros estudios. Fue nombrado como notario público del Distrito Nacional en el año 1990. Desde 1998 se desempeña como conferencista en los diferentes cursos de actualización notarial en el Colegio Dominicano de Notarios, docentes en los centros de formación y conformación del registro de elegibles de aspirantes a notarios de la Suprema Corte de Justicia. En el 2008 se convirtió en el primer y único notario, señores, en ser designado miembro titular de la Sala Internacional del Instituto de Derecho Notarial de la Universidad Notarial de Argentina, UNA. También ha sido miembro correspondiente por la República Dominicana del claustro docente de la Academia Notarial en la Comisión de Asuntos Americanos. Es autor de diferentes libros, entre los que podemos citar Manual de Derecho Notarial Dominicano, Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y Formularios. También tenemos Manual de Derecho Notarial con los tomos 1 y 2. Tenemos la nueva ley de notariado concordada, leyes sobre notariado, estudio comparado, historia del derecho notarial, entre otros.
Sus continuos estudios lo han reconocido a nivel internacional como el principal académico nacional del notariado y hoy es el presidente del Instituto Dominicano de Derecho Notarial, Indonota. Buenas tardes y bienvenido, doctor Rudis Castillo. Gracias, buenas tardes Amarilis, buenas tardes Rosy por invitarme en este viernes, inicio de fin de semana e inicio de año 2020 a este programa de Soberanía Popular, en el cual vamos a estar dispuestos a responderle todo lo que se quiera saber y esté a mi disposición sobre la ley de notario. Muchísimas gracias, Nelson Rudy. La verdad es que contar con amigos como usted, donde nosotros frente a cuestionamientos y algunas dudas que nos han externado parte de nuestros televidentes y por qué no los estudiantes y también abogados notarios, pues quisimos invitarle y agradecemos de verdad disponer de tu tiempo para acompañarnos. Nosotras en lo inmediato pues quisiéramos compartir con nuestros televidentes cuál es la opinión suya referente a la ley 140-15. ¿Qué tenemos con esta ley? ¿Más luces o más sombras? Bueno, el 7 de agosto del año 2015 se promulgó la ley 140-15 que derogó la ley 301 del año 1964 y de paso también la ley 89 del 2005 que creó el Colegio Dominicano de Notarios como una institución moral de carácter público. También produjo modificaciones en la ley 716 sobre funciones públicas de los cónsules. Esta ley 140 fue promovida desde el Colegio de Notarios bajo la presidencia del doctor Rodolfo Pérez Mota, fue socializada, fue llevado al Congreso, fue aprobada después de haber recorrido todo el íter parlamentario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República y evidentemente promulgada por el señor presidente de la República. Desde el momento mismo en que se promulgó empezaron a surgir cuestionamientos a la ley, pero los cuestionamientos fueron básicamente al aspecto de la tarifa arancelaria que fijaba la tarifa y al cuestionado artículo 19 que establecía la obligatoriedad de que para la transferencia de una propiedad inmobiliaria debe ser realizado el acto por un notario de la misma jurisdicción en donde se encuentre el inmueble. Esos fueron dos de los puntos más cuestionados y trajeron como consecuencia que el Consejo del Poder Judicial elaborara un anteproyecto de ley para corregir lo que se supone que estaba mal de la ley. Sometieron un anteproyecto de ley, le agregaron otras propuestas modificatorias. Esto fue a finales del mismo año 2015, ha estado debatiéndose en el Congreso de la República y no se ha aprobado como ley. Sí tengo el conocimiento que la Cámara de Diputados ha refundido 3 proyectos de ley en uno y cuentan con el visto de aprobación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Recientemente acabo de ver que el señor presidente de la República invita a una prórroga al Congreso para que se reúna y que conozcan las leyes que están pendientes. Probablemente entre las leyes que estén pendientes de conocimiento incluyan la ley del notario con la refundición de los 3 anteproyectos que ya están aprobados por la Comisión de Justicia para debatirlo en el Pleno. Esto tiene modificaciones muy drásticas porque plantean la rebaja en un 50% de todos los honorarios. En un 50%, y lo criticable es que no utilizan absolutamente ningún tipo de parámetro para saber si los valores que tenían estaban muy elevados o si lo que están poniendo está muy por debajo porque no parte de ningún parámetro, como se acostumbra en cualquier país del mundo, que se toma el índice de precio del consumidor y se indexan los precios. Aquí no se ha tomado esto. Sencillamente, la Cámara de Diputados ha entendido que está muy alto y de golpe y porrazo lo baja todo a un 50%. En cuanto al artículo 19, no hace cambio y mantiene que los inmuebles deben ser instrumentados para la venta por un notario, pero
en la práctica ha habido una interpretación por los registradores de títulos que, como la ley dice que todos los actos deben ser instrumentados, ellos entienden que solamente aplica a los que son redactados de manera auténtica, no así los bajo firma privada. Y eso ha traído como consecuencia que un registrador lo acepta y otro no lo acepta dependiendo del criterio que tenga. Por tanto, cuando se haga el reglamento de aplicación a la ley, me imagino que ese es un tema que va a estar bien pendiente para que corrijan ese entuerto. Otra modificación es que deroga los artículos 64 y 65 de la ley que establecen el registro de testamentos y poderes, y el Consejo del Poder Judicial se aprobó una resolución extraconstitucional, porque está muy por encima de las facultades del Consejo del Poder Judicial y de las atribuciones de la Constitución, y mediante esa resolución que establece lo que ellos llaman un registro de actos notariales y equivalentes, derogan la ley 2334, que es sobre el registro de actos civiles, judiciales y extrajudiciales. Derogan los artículos 64 y 65 de la ley 140-15 sobre notariado, y derogan también una parte del artículo 9 y siguiente de la ley 716 sobre funciones consulares. Entonces, yo no sé cómo, hasta donde estudiamos en la universidad, en la pirámide kelseniana de jerarquía de la ley, una resolución estaba por debajo de una ley, y el Consejo del Poder Judicial, con una resolución, deroga 3 leyes. Eso estaría pendiente de que nos lo respondan nuestros queridos magistrados. Realmente muy explícita el análisis, a grosso modo, de lo que es la 140-15, pero para que nuestros televidentes estén en consonancia con nuestro tema, quisiéramos preguntarte, Nelson, el notario público, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué requisitos necesita para que ser notario? Bueno, como no le voy a hablar a Marilis ni a Rosa, yo le voy a hablar a los televidentes. Miren, un notario público es, por definición de la ley, un profesional del derecho. Eso es lo primero, tiene que ser profesional del derecho, que recibe una función delegada por el Estado para instrumentar los actos que esto quieran, los actos y contratos, y dotarlos de fe pública. Dotarlos de fe pública. Cuando decimos que dotarlos de fe pública es porque recibe la función delegada por el Estado para que lo que haga ese notario sea creíble, hasta inscripción en falsedad. ¿Verdad? Lo que escribió un notario de manera auténtica hay que creerlo hasta que se pruebe lo contrario. El notario es el profesional al que usted debe acudir antes de contraer cualquier préstamo hipotecario. Antes de usted comprar una propiedad inmobiliaria, vaya donde el notario, asesórese de manera gratuita. Es la asesoría que tiene que darle el notario en principio a quien requiere la prestación, porque el notario no es una profesión, es un servicio que tiene que darse. Y dentro del servicio hay una parte que es servicio social, que es de orientación al ciudadano. Entonces usted va, se orienta sobre lo que tiene que hacer, y cuando ya esté decidido a hacer, pues entonces sí entra el contrato y pagarle los honorarios conforme a una tarifa. Pero no haga un testamento sin usted hablar previamente con un notario y conocer la consecuencia. No compre absolutamente ninguna propiedad, ni siquiera un carro, sin hablar previamente con un notario. No incurra en un préstamo de tipo hipotecario en el cual usted compromete el patrimonio suyo o el de su familia sin hablar previamente con un notario. El notario le va a orientar y le va a buscar la solución legal a la situación que usted le presente. Qué bueno, interesantes orientaciones para que los queridos televidentes tomen nota de ellas, a los fines de evitar ser timados, comprar, dice que el que paga mal paga 2 veces, ¿verdad? Y sobre esa base es el interés de este programa, llevar las orientaciones adecuadas. Doctor, en ese orden de ideas, ¿cuáles son las instituciones que están llamadas a regular, a tomar en cuenta si el notario lo está haciendo bien, si lleva todo lo que establece la ley? ¿Cuáles son esas instituciones y cómo se maneja eso?
La ley establece en el artículo 15 que hay 4 instituciones que son las que tienen que regular, supervisar la actuación del notario. Número 1, la Suprema Corte de Justicia. Esta a su vez se puede auxiliar del Consejo del Poder Judicial en la supervigilancia de las actuaciones del notario. Número 2, el Colegio Dominicano de Notarios, que tiene la supervisión más inmediata con las actuaciones del notario. Número 3, la Procuraduría General de la República, que a través de los ministerios públicos tiene la obligación de visitar al menos una vez cada año a los notarios para conocer el estado del protocolo, cómo lo lleva. Eso nunca se hace. Y número 4, el Archivo General de la Nación, que tiene una función sui generis porque debe velar por la custodia del protocolo del notario una vez fallecido y el protocolo que toma el notario se hace un procedimiento de subasta. Si nadie aplica a la subasta y con el tiempo se deposita en el Archivo General de la Nación. En Argentina, por ejemplo, está el escribano del Estado, que funcionaría, aquí fuera como que todos los protocolos de los notarios fallecidos van a ese archivo general, y entonces hay lo que se llama un escribano del Estado que está ahí, y este es quien va a expedir la copia de todos los protocolos que tenga a su disposición. La va a pedir y se van a cobrar unos honorarios. De esos honorarios va una parte al escribano que lo hace y otra parte a los familiares del escribano de donde procede el protocolo. Aquí todavía no se ha llegado a esos niveles, pero nosotros creemos que habrá que llegar ahí porque hay muchos protocolos, muchos notarios que han fallecido y definitivamente se pierden porque el procedimiento que establece la ley es un poco tedioso y pone a cargo de los familiares hacer un inventario de todas las piezas componentes del protocolo para que estos lo lleven ante el presidente del Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios, en la primera reunión de su consejo directivo, debe designar al juez de paz para que este juez de paz haga un proceso de inventario, y cuando tenga ese inventario lo deposita ante el juez de primera instancia, y ya luego se va a llamar a un procedimiento de subasta en el que pueden participar solamente los notarios de la jurisdicción del notario fallecido. Se inicia con una subasta, un precio de una puja, y si nadie le interesa, pues lo pueden asignar de grado a grado al que le interese. Pero hay casos aquí que a nadie le interesa y por mínimo que sea se pierde el documento. Entonces, esos documentos, si no le interesa a nadie, deben ir al Archivo General de la República, y allá existir un escribano, un notario, que puede pedir la compulsa que sea en el momento que se requiera. Qué bien. Muy interesante. A propósito de jurisdicción, Nelson Rudy, se me impone una pregunta, y es con relación a los notarios precisamente de la ciudad de Santo Domingo. Sabemos que la ciudad de Santo Domingo está dividida en dos provincias, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Vemos muy frecuentemente notarios del distrito legalizando documentos que han sido redactados en cualquiera de los municipios de la provincia de Santo Domingo. En ese sentido, quisiéramos saber y que tú nos orientes si real y efectivamente eso está de frente a la ley o eso es totalmente ilegal. O sea, un notario que es de los del número del Distrito Nacional, certificando, legalizando firmas de documentos que se formalizan en la provincia de Santo Domingo en sus diversos municipios. Mira, la respuesta de eso tiene dos respuestas positivas, las dos. Una desde el punto de vista legal y una desde el punto de vista gremial. Desde el punto de vista legal no se puede, porque usted es notario de una determinada demarcación territorial y no debe salirse de ahí. Pero desde el punto de vista gremial se ha dejado las cosas así, porque la ley de manera taxativa no dijo eso, y los queridos colegas notarios alegan que ellos tenían un derecho adquirido cuando lo que hoy denominamos el Gran Santo Domingo era todo el Distrito Nacional. Yo no creo que eso es así, porque si usted es notario del Distrito Nacional, el Distrito Nacional existe. Porque ¿qué posibilidad le vamos a dejar de actuación a los que son notarios de los diferentes municipios de la provincia, cuando yo, que soy del Distrito Nacional, puedo trasladarme a los diferentes municipios, pero los de los municipios no pueden venir aquí? Creo que no es correcto. No es correcto. La ley es clara.
el notario ejerce en una determinada competencia territorial que para los fines de nuestra ley es el municipio. Aquí el Distrito Nacional, y tenemos el municipio dentro de la provincia de Santo Domingo Este, Boca Chica, Los Alcarrizos, Pedro Brán, los diferentes Santo Domingo Norte, los diferentes municipios. Creo de manera concreta y tajante que cada quien debe hacer dentro de su municipio, y en los anteproyectos que cursan en la Cámara de Diputados, ya eso se va a corregir, porque se está estableciendo en un anteproyecto que se le va a dar la posibilidad al notario que ejerza en el lugar donde esté establecido su domicilio. Si usted es notario del Distrito Nacional, usted se queda en el Distrito Nacional, pero si usted es notario que reside, tiene su oficina en un municipio de la provincia, tiene que quedarse en el municipio de la provincia, aunque sea nombrado para el Distrito Nacional. O sea, se hará una auditoría primero para saber cuáles son y dónde están, pero se está trabajando en eso. Y la Suprema Corte de Justicia ya está exigiendo una actualización de la base de datos de cada notario, que va a venir para eso, para ajustar esa situación anómala. Okay. Esa es la situación al día de hoy. Entendemos que esa confusión que se ha dado en la práctica, Nelson, en nuestro parecer, es que cuando se hizo la división política de lo que fue, lo que era anteriormente Santo Domingo, que ahora estamos con una división diferente, sí. No se crearon en ese momento, no existían los notarios, por ejemplo, de Santo Domingo Norte, los de Santo Domingo Este ni Oeste. Entonces la ley entró en vigencia, pero no habían el nombramiento de esos notarios para esas demarcaciones. Correcto. En la medida, porque incluso recordamos que del año 1996 no se nombraban nuevos notarios, sobre todo para el distrito. Entonces comenzaron a nombrarse lo que eran los de esos municipios, pero a partir de su creación. Pero mientras tanto, en lo que estaba esa aprobación, los notarios del distrito estaban supliendo, cual si estuviéramos hablando de sí. El único Santo Domingo. Es muy correcta la observación y es cierto. Pero eso se corrigió ya hace más de 6 años. ¿Y hay notarios suficientes en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este, se han designado 251 notarios. Si no son suficientes, habrá que exigir que designen más conforme al tráfico jurídico que hay. Y a la cantidad poblacional. Como la ley establece que debe haber un mínimo de 2, en cada municipio hay por lo menos 2. Entonces, si hay 2, harán falta, pero hay. Okay. En Santo Domingo Oeste hay más de 2, en todos hay más de 2. Entonces, ellos son los que tienen que empeñarse en que esto se apruebe y que eso se corrige. Porque es una situación irregular. Como yo, notario del Distrito Nacional, voy a participar, vamos a decir que una institución del Estado que esté en la zona este, en el municipio de Santo Domingo Este. Entonces, como yo estoy allá, yo encabezo mi acto en el municipio de Santo Domingo Este, ¿no verdad? Y al final pongo yo notario del Distrito Nacional. De los del número del Distrito Nacional. ¿No le parece que no es correcto? Hay un notario en el municipio de Santo Domingo Este que se gane ese trabajo. Porque yo tengo el monopolio de que, por ejemplo, en los servicios de la Lotería Nacional no podrán venir ellos, porque la Lotería Nacional se emiten los sorteos desde el Distrito Nacional y como es público no pueden venir ellos. Sí. Entonces, si yo tengo el monopolio de trabajar en el Distrito Nacional, cada uno que tenga el monopolio de trabajar en su respectivo municipio. Y ahí no hay desventaja. No hay desventaja porque el Distrito Nacional existe. Y es donde está el 85 o más % del trabajo notarial del país. Okay. Se está cumpliendo la disposición de la ley, Nelson, en cuanto a la distribución equitativa de los trabajos que tienen que ver con las entidades públicas, en cuanto a los trabajos notariales, no, esa distribución. No, para nada, para nada. Eso es penoso, es lastimoso. Yo he criticado mucho eso. La ley 140 le da la facultad al Colegio de Notarios para que haga un reglamento para organizar eso. Y trataron de hacer algo, pero risible, porque hicieron un reglamento para organizar eso y menciona todo menos cómo se va a hacer. Si no, el reglamento lo que dice es que el colegio tiene la facultad de hacer el reglamento. Pero eso lo sabemos, eso lo dice la ley. Es cómo vamos a hacer la distribución.
no se tocó para nada, porque eso las autoridades del colegio lo utilizan para manejarlo como quieran y favorecer a los más afines a sus intereses de tipo político gremial o político partidario. Eso no debe ser así, porque el colegio es una corporación de derecho público. Es igual para todos, no importa quién sea, pero no se maneja con ese criterio. Y hay instituciones inclusive que solicitan al colegio que le envíe un listado de notarios para ellos distribuirles las cosas. Y van los mismos que mandan siempre. O sea, el colegio hace un listado y mandan a A, B y C aquí, y mandan a B y C a otro sitio, A, B y C a otro. Y no es posible. Eso es muy criticado, pero eso se va a corregir ya dentro de poco tiempo. En el tiempo. Sabemos también, y no es un secreto para nadie, que hay muchísimas instituciones que tienen notarios dentro de sus nóminas. Sin embargo, por disposición expresa de la ley, pues los notarios les resulta, o sea, no posible ser asalariado y registrar y legalizar, o por así decir, legalizar documentos de esas instituciones a la cual pertenece, públicas y privadas. Eso es tan cierto lo que dices, que hay una institución pública muy importante del país, en el cual una vez yo fui a ofertarle mis servicios profesionales. Me dijeron que no, porque ellos tienen 3 notarios contratados allá. Digo, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo contratados? Ah, sí, porque nosotros calculamos que en vez de pagarle tanto así, mejor lo nombramos aquí, le damos X cantidad y ya ellos que hagan todos los trabajos. Y así lo tienen, nombrado con un salario, como un empleado más para que haga en sus nóminas. Eso, dentro de un régimen funcionarista, como existe por ejemplo en Cuba, o en la ex Unión Soviética, sí, era un tipo de notariado que se ejercía, el funcionarista, que era ese. Tú trabajabas para el Estado y te nombraban ahí para que tú hagas eso. Pero nosotros pertenecemos a un sistema latino donde es imposible que eso se haga. Es imposible que eso se haga, pero aquí hay una institución muy importante, pública, que lo hace. El colegio se ha hecho oído sordo con eso, porque, bueno, no sé por qué razones, ya tendremos que hablarlo en otro momento cuando estemos hablando de interioridades así ya de tipo de política gremial. Así es. Otra cosa, Nelson, aprovechando tu presencia, sabemos que los cónsules también desarrollan funciones notariales en el exterior del país. ¿Existe alguna limitación en cuanto a los cónsules respecto de la función del notario per se dominicano a ellos en el exterior? Porque ellos... sabemos que los ciudadanos tienen derecho a ir a los consulados cuando tienen necesidad de poderes, que por lo general ese es el ámbito, pero también hay otro ámbito que se está dando, y es que 2 personas que residan fuera y se han casado y quieran divorciarse, pueden perfectamente ir donde ese cónsul a instrumentar su acto de estipulación. ¿Qué otros actos o existe alguna otra alguna limitación con respecto a eso en función del notario normal? La ley 716 le otorga facultades consulares que vienen desde la Convención de Viena de 1967. El cónsul en funciones dentro de la jurisdicción territorial a la cual está ejerciendo sus funciones, puede hacer todas las funciones notariales como si fuera un notario aquí, todas sin limitaciones. Testamento, poderes, todo, divorcios. Lamentablemente, como se accesa a la función consular por obra y gracia del Espíritu Santo y no por una capacitación, los cónsules nuestros no tienen una capacitación de tipo de formación notarial para instrumentar esos actos. Y es penoso cómo llegan los actos aquí al país. Un testamento, lo más que hacen regularmente son poderes, que si miramos, por ejemplo, para la venta de una propiedad inmobiliaria, no se pudiera hacer, porque si aplicamos ese artículo 19, que las partes tienen que estar aquí, que tienen que ser un notario de aquí de la jurisdicción, pues si tú eres cónsul, tú no puedes dar un poder allá en Estados Unidos, digamos, para que vendan tu casa aquí, porque hay una serie de dificultades. Y algo que se me ocurre, Nelson, pero eso es de tipo práctico. Algo que se me ocurre como pregunta, el cónsul no necesariamente es abogado, sin embargo, para ser notario aquí es obligatorio ser licenciado o doctor en Derecho y tener 5 años de ejercicio. Entonces, con el tema consular, ¿qué pasa ahí? Porque si yo no soy abogado, ¿cómo, amén de la función consular, yo voy a tener la potestad de instrumentar
actos que no son de la capacidad de un letrado. Por eso acabo de decir que como se accesa a la función consular por obra y gracia del Espíritu Santo, los cónsules no tienen una formación así y ellos empiezan a hacer actos notariales igual. Justamente yo voy a publicar un libro en un par de semanas ya, que lo tengo listo en una fase de revisión de prensa, que va destinado a eso, de manera muy didáctica, muy elemental, para el estudiante de Derecho, para el abogado que se está capacitando para accesar a la función y de manera principal para los que van a ejercer la función consular, que te va a llevar paso por paso lo que tú debes hacer. Es una guía didáctica para que puedas aprender algo, porque yo que tengo una vocación de docente, que me gusta eso, quiero que las cosas se hagan bien. Y yo quisiera hacer como una especie de convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores para participar de manera gratuita en la capacitación de todos los cónsules en esa materia, porque no se hace. Y, por ejemplo, el colegio, que debería ser quien lo haga, no tiene un claustro docente para dar la capacitación. Eso es fundamental que se haga. De manera gratuita, de cooperación interinstitucional para eso. Para que te nombraron cónsul, espérate, dedica un tiempecito para esto, coge papel y lápiz para que anote. Porque el cónsul es quien tiene la función consular, la función notarial. No es el embajador. No es el embajador, es el cónsul o el vicecónsul. Y los actos son válidos dentro de la demarcación territorial que ejercen sus funciones, porque si tú eres cónsul en Nueva York y estás en Boston, tú no puedes ejercer la función, porque estaría fuera de tu jurisdicción. Sí, y el aspecto de lo que son los honorarios profesionales, ¿eso es a libre albedrío o a través de los consulados como tal ya se fija una tarifa? Porque tú le hablas a las personas, debes ir al consulado a formalizar tal, en el caso por ejemplo del derecho migratorio, una autorización de salida de menores. No, eso cuesta demasiado, doctora. Fácil, yo cojo un avión y mejor voy allá. Lo que pasa es que si vemos la interconexión de la ley 140-15 sobre notariado y su tarifa y las obligaciones de la 716 que están contempladas en el artículo 9 y siguiente de la ley 140, el cónsul debe regirse por la misma tarifa del notario, con la misma que está aquí, pero es imposible que ellos te lo hagan allá, pero debe regirse porque fíjate, las sanciones disciplinarias son las mismas que establece la ley para el notario, la establece para el cónsul cuando comete una violación en el ejercicio de una función consular. Lo único que en vez de aplicarla, el Colegio de Notarios en una fase previa, la aplica el Ministerio de Relaciones Exteriores. Oye, eso. Pero es la misma, por eso es que las leyes son interconectadas. La de funciones públicas de los cónsules en cuanto a la función consular y la ley 140. Okay. Hay un libro índice que debe llevar todo notario. Ya en estos últimos minutos que nos quedan, no quisiéramos dejar pasar esta pregunta. ¿Cuál es ese compromiso de ese libro índice y cuál es la fecha tope que tienen los notarios para proceder a llevar el mismo? Te agradezco. Esa es la pregunta porque ya esto va para los notarios. El artículo 26 en el numeral 7 de la ley 140 establece la obligatoriedad para los notarios de depositar a más tardar el 31 de enero de cada año una copia de la hoja del índice del protocolo correspondiente al año inmediatamente anterior. Insisto, una copia de la hoja del índice, no del libro, porque algunos notarios, los he visto, que toman el libro de protocolo, no de índice, y lo llevan a la Suprema. Otros más inteligentes le sacan fotocopia y no se trata de eso. En su libro de protocolo, usted tiene al final un índice, como en un libro cualquiera, donde está el índice, y ahí usted tiene una relación de los actos que usted ha escriturado durante el año, desde el 1 de enero hasta el último día de diciembre. Y esa relación con el nombre, la naturaleza del acto, el nombre de los testigos y la relación del registro es lo único que usted va a anotar. Y así lo va a hacer para cada uno de los actos que usted haga durante ese año y lo va a llevar a la Suprema. En el caso mío personal, yo solamente instrumenté 5 actos este año. Pues yo en una simple hoja hice la relación de eso y lo llevé acompañado de una instancia que va dirigida al presidente de la Suprema vía la Secretaría General, anexándole
esa hoja del índice y describiendo que el notario fulano de tal con su general de ley, cumpliendo con el artículo 26 numeral 7, hace el depósito para los fines consiguientes. Eso es todo. Qué bien. De verdad que te damos infinitas gracias, Rudis, por tu participación. Se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Quisiéramos hacer una segunda parte para ya entrar en lo que es la parte digital hoy día del notariado, sí, y sobre todo el tema de sanciones y también la parte tributaria que tiene que ver con la función notarial, que esa se ha descuidado mucho, pero hay un monstruo que se llama por ahí DGI, que en un momento dado nos puede dar un susto. El artículo 42 de la ley tiene que la DGI se puede ir a comer a los notarios. Así es, entonces hay que prepararse, sobre todo cumplir con lo que dice la ley. Señores, Soberanía Popular, doctora, ha llegado a su punto final hoy de este viernes. Así es, y gracias Nelson Rudis nueva vez, a ustedes gracias por el favor de la sintonía, esperamos haber completado o por lo menos llevado en cierto modo las inquietudes que nos habían manifestado, y esto implica que tenemos que tener una segunda parte con nuestro distinguido invitado. Buenas tardes y pásenla bien, feliz fin de semana.